Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por darle play y bienvenido a todos, bienvenidos, gracias. Ya somos 4.283 suscriptores, muchísimas gracias a todos. Hoy vamos a hablar de un animal político, una mujer que pues se hizo famosa en redes sociales, en internet, por un spot que decía algo así como que si entras ilegalmente a Estados Unidos pues te van a cazar y te van a sacar como animal. Y se hizo súper famoso este spot a nivel pues global, ¿no? Tanto fue el efecto que tuvo este spot de Christie, que también salió un segundo video donde vuelve a reafirmar que pues incluso ahora ya, aparte de que pues si te quieres evitar que te saquen de Estados Unidos como un animal, te puedes autodeportar con una aplicación. Y hay muchos videos en torno a Christie, porque como sabes, pues muchos migrantes pues están muy en contra de esta política que actualmente están pues llevando a cabo con el gobierno de Trump 2. Entonces vamos a entender de dónde viene este personaje, porque pues muchos han dicho que es una mujer improvisada, otros dicen que pues es una persona que pues carece de capacidades, otros dicen que no, que está muy afilada, pero pues en la realidad pues tendríamos que profundizar muchísimo en la cultura de los americanos para entender por qué Christie nada más es la nota ahorita. Sí, claro, principalmente porque la intención ahorita es eliminar los sesgos, ¿no? O sea, la sobreinformación o lo que le llaman la posverdad, algunos periodistas. O sea, lo importante es que se entienda que no estamos apoyando a Cristina, simplemente estamos aclarando que la verdad existen intereses de ambas partes. O sea, como migrante en Estados Unidos, obviamente no te va a gustar nada de lo que haga Trump, pero la realidad es que mucha información de la que viene de allá, de personas de origen migrante, no están omitiendo cosas principalmente. Entonces, más allá de la crítica, podemos decir que este personaje tiene todas las características de un trumpista. O sea, inició su carrera como una persona hasta cierto punto de clase media. Y por el trabajo y el esfuerzo propio, que es una visión que es mucho de los conservadores estadounidenses, es esto de hacerse a sí mismo, ¿no? El sueño americano. Entonces, su historia queda perfectamente en este imaginario o ideario de Trump, del americano blanco que con esfuerzo logra logra sus objetivos, ¿no? Y también incluye mujeres, o sea, para que en ese sentido puedan ver que es toda una plataforma política, no es simplemente alguien improvisado. Ella fue representante o sea, ella es de Dakota del Sur, un estado rural, y de hecho es parte del perfil que la hace que haya tenido o sea, fue el motivo por el que tiene el puesto actual, que es un puesto importante en Estados Unidos, principalmente porque en Trump 1, o sea, en su primer mandato, muchas de las personas, o más bien a quien puso en su gabinete de seguridad, le fallaban, trabajaban prácticamente en contra de él, Le ¿no? picaban los ojos, güey, o sea, ¿quién Claro. no desconfía después de eso? Y era porque todos estos personajes venían del gremio de seguridad, ¿no? Del bajo mundo de las Trump agencias, güey. viene de los casinos y viene de otros lugares, De ¿no? otro bajo mundo. De otro bajo mundo, pero por eso es que él no conocía realmente personas, y esas personas, así como por ejemplo aquí en la policía mexicana, tienen ya su gente, ya tienen inclusive es real, tienen hasta sus cofradías, o sea, ya eso está complicado. Entonces por eso Trump se alió con este personaje. Por contrario a lo que dicen muchos, no es improvisado, no es que ahorita lo estén inflando de la nada. Ella ha ganado elecciones, a diferencia de Lili Telles. Ups. Ella ha barrido en las elecciones, y un dato importante es que ella se postula para gobernadora de Dakota del Sur, de su estado de nacimiento, en 2018, gana las elecciones por un 56%, posteriormente en 2022 se reelige y gana las elecciones con 62%, quiere decir que tiene
un incremento, bueno, tuvo un incremento, nada más se pueden elegir 2 veces, igual que los presidentes, pero tiene un incremento en las votaciones, que significa que de alguna u otra manera, hasta los que no votaron por ella en un principio se dieron cuenta por alguna de sus políticas, generalmente conservadoras, como por ejemplo esto de el control migratorio. El control migratorio, pero eso es una cuestión más federal, sino esto de gobiernos que gastan poco. La austeridad republicana americana. Sí, y no como la mexicana, por ejemplo, actual, que la austeridad es para obtener recursos para programas sociales. Allá no necesariamente las necesidades sí, o sea, el ahorro del gobierno no es necesariamente para dar programas sociales. Y mucha gente que se hizo a sí misma, por así decirlo, dicen, yo no necesito programas sociales porque me hice a mí mismo y tengo mi dinero. Entonces, Dakota del Sur no es un estado que sufra de una, ¿cómo decirlo?, de una problemática económica tan grave como si son estados más industriales, que por la deslocalización de las empresas no tienen trabajo los estadounidenses de esas zonas. Pero las zonas rurales de Estados Unidos generalmente tienen una tradición republicana y lo que ven bien es que el estilo de gobernar sea republicano. O sea, sí, en el discurso también anti migrante, ¿no? Pero en realidad lo que buscan es lo que en teoría se supone que promete Milei. Ellos hasta cierto punto sí lo cumplen. Disciplina fiscal, digámoslo así, pues sí, contra el aborto y este tipo de situaciones, pero generalmente sí tienen un manejo de la economía más correcto que los demócratas, y el perfecto ejemplo es Biden, ¿no? O sea, lo peor que ha existido yo creo que en años. Muy bien, bueno, pues está cañón todo esto. Vamos a hacer una segunda parte porque definitivamente Christie es un animal político, no es cualquier persona, y la vamos a ir profundizando. Recuerda que es una mujer de 53 años, para los que en redes sociales andan muy alocados con ella, es una mujer muy madura, pero la vamos a analizar más a profundidad. Ahorita pues vamos a cortar. Muchísimas gracias, ya somos, repito, 4,284 suscriptores desde el sendero seguro que conecta Santa Anita con la estación Coyuya. Te agradezco mucho tu asistencia, gracias a todos, bye.